Buenos días, doctora Constanza. El tema que vamos a presentar el día de hoy es hipomineralización incisivo-molar. Nuestro grupo está conformado por Matías Hidrogo, Stephanie Quinaguano y quien les habla, Paula Montaño. Para comenzar, primero debemos conocer qué es la hipomineralización incisivo-molar. Este es un defecto cualitativo del esmalte que se caracteriza por una deficiente mineralización del mismo durante su formación, lo que provoca que ciertas zonas del esmalte sean más porosas, débiles y opacas, favoreciendo a su fractura y la sensibilidad dental. Ahora, si hablamos histológicamente, el esmalte afectado presenta una reducción en el contenido mineral, principalmente hidroxiapatita, y también presenta un aumento del contenido orgánico y de agua, lo que compromete su dureza y su resistencia al desgaste. Comienzo explicando las causas de la hipomineralización molar incisiva. Es un efecto cualitativo del esmalte de origen sistémico, que afecta a uno o varios de los primeros molares permanentes y con frecuencia los incisivos. Su etiología es multifactorial e involucra factores prenatales, perinatales y postnatales. Entre los factores prenatales incluyen las infecciones maternas, el estrés, las deficiencias nutricionales o la exposición a toxinas durante el embarazo. Los factores perinatales comprenden el parto prematuro, la hipoxia, el bajo de peso al nacer. La etapa postnatal va a ser la siguiente diapositiva. Ahora hablando de los factores postnatales, que es normalmente lo que más controla el odontólogo, es importante recalcar que hay factores infecciosos que pueden llegar a causar que se produzca un HMI, como podría ser una otitis media, la neumonía, fiebres altas o infecciones respiratorias. Pero no solo eso, sino que también hay factores ambientales y genéticos que hacen que esto se propague, como el uso de antibióticos o la exposición a contaminantes ambientales. Y sobre todo, se tiene que tomar en cuenta que se ha plantado una predisposición genética que altera la función de los ameloblastos durante la amelogénesis. Este conjunto de factores produce que el esmalte sea más opaco, poroso, sensible y, lo peor, propenso a fracturarse. Clasificación de H&M. La clasificación de H&M se clasifica según la gravedad o severidad de esta patología. Esta gravedad se divide en leve, moderado y severo, la cual se divide en distintos parámetros para poder clasificar. En este caso empezamos con la caries. En este caso solo la gravedad, que es leve, no presenta ninguna caries asociada a la parte del esmalte. Sin embargo, moderado y severo sí presenta caries. En este caso, la parte moderada presenta una caries que es delimitada a 1 a 2 superficies. Sin embargo, esta no involucra cúspides. Por otro lado, tenemos la que es avanzada, que en este caso tiene una destrucción total de las piezas dentales por caries. En la parte de sensibilidad, la leve no presenta nada de sensibilidad, pero la moderada y la severa sí presentan sensibilidad. La moderada, una sensibilidad normal, pero la severa ya presenta una hipersensibilidad que es específicamente al cambio térmico que tenga el paciente o la paciente. En el caso de la fractura, tanto leve como moderado, no presenta fractura posteruptiva. Sin embargo, la que es severa presenta una destrucción coronaria, con la cual ya abarca cúspides. Por otro lado, tenemos la parte de la estética. Aunque este es un factor demasiado subjetivo, siempre es importante saber que tanto sea un HMI leve, moderado o severo afecta a la estética según la opinión que tenga el paciente. En este caso, quiere decir que en la parte severa afecta mucho más a la estética debido a que ya podemos observar lo que es algunos factores con más porosidad en la parte de los dientes. Por otro lado, en la parte de la opacidad, en el leve tenemos lo que es una delimitada zona, pero en la carga masticatoria. Por otro lado, tenemos una opacidad en la moderada, en el tercio oclusal y en la severa genera ya más destrucción. Por ejemplo, en la imagen podemos observar que la leve es una opacidad un poco más delimitada
en una zona donde no presenta carga masticatoria. Por otra parte, en la moderada tenemos en el tercio oclusal, que ya sería más como en la parte oclusal de la cara del diente, y en la severa ya se puede observar muchísima mayor destrucción y por lo tanto mayor hipersensibilidad a cambios térmicos. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones bucales del H&M. Dentro de estas tenemos 5 muy importantes que nos ayudan tanto a identificar el diagnóstico como a crear un buen plan de tratamiento. Para empezar, están las alteraciones del esmalte que se presentan como opacidades delimitadas de color blanco, crema, amarillo o marrón. Por otro lado, tenemos la localización, que afecta principalmente a los primeros molares permanentes y en menor frecuencia a los incisivos centrales. Tenemos también la sensibilidad dental, que es alta hipersensibilidad dentinaria al frío, calor e incluso puede llegar a ser al cepillado debido a la exposición dentinaria que se presenta. Está también el riesgo de caries, debido a la porosidad del esmalte que facilita la acumulación de placa, aumentando la susceptibilidad a caries temprana. Y por último, se nos presentan dificultades clínicas que debemos lograr reconocer para poder resolver. Está la retención deficiente de restauraciones debido a la baja adhesión que existe, o también los problemas en anestesia local por la inflamación pulpar crónica que puede llegar a presentarse. El tratamiento del HDMI depende del grado de severidad y de la edad del paciente. En casos leves, se aplican estrategias preventivas, como son barnices explorados, sellantes en fosas y fisturas, control dietético o una higiene reforzada. Cuando el paciente presenta una hipersensibilidad, se va a utilizar desensibilizantes. Y en casos más grandes que haya una pérdida de estructura dentaria, se va a utilizar un tratamiento restaurador y se va a verificar qué tratamiento restaurador se va a utilizar dependiendo qué caso. Hablando del tratamiento de HMI, debemos saber cómo manejarnos ante un caso de HMI. Lo primero que se va a hacer es un diagnóstico temprano del diente. Además, ver si este diente tiene sensibilidad. Si tiene sensibilidad, se debe hacer una desensibilización dental y control posterior de la hipersensibilidad. Si es que llega a estar afectada la estructura dentaria, se debe hacer una restauración con materiales adecuados. En caso de lesiones leves, se emplean resinas compuestas o ionómeros de vidrio. También se podría usar coronas preformadas. Ya en lesiones moderadas, se emplean restauraciones indirectas, que son las incrustaciones de toda la vida: la inlay, la onlay, la overlay, la venerlay, la bonlay. Pero bueno, ya en severas se vienen a hacer coronas preformadas, o incluso en casos que no son restaurables se hace una extracción. Después de eso se debe haber una evaluación periódica de este diente afectado. ¿Por qué? Porque son más riesgosos a caries. Y debe haber una evaluación en la cual el paciente se le pueda educar de la higiene dentaria, del uso del hilo dental, del indicar el cepillado, hasta usar Waterpik. En el caso de la dieta, hacer una dieta estricta que restrinja los azúcares. Y en casos severos, como había comentado, se va a extracción. Cuando se va a extracción, se procede a hacer un implante post-extracción, más la corona, o una prótesis fija o removible, dependiendo del caso. Diagnósticos diferenciales. Para los diagnósticos diferenciales de HMI tenemos tres tipos, la que es amelogénesis imperfecta, fluorosis dental y dentinogénesis imperfecta. Amelogénesis imperfecta. ¿Qué es? Se refiere a un trastorno genético lo cual afecta en las etapas de la formación del esmalte, es decir, específicamente la capa externa de los dientes, lo cual lo vuelve mucho más delgado y quebradizo. Esta patología afecta tanto a dientes temporales como a dientes permanentes, ya que es un trastorno genético, ocurre tanto por herencia genética y por patrones de herencia anormales. En la parte de herencia genética afecta por un patrón autosómico que puede ser dominante o recesivo. Por otro lado, tenemos lo que es los patrones de herencia que son anormales, es específicamente en la mutación genética de proteínas que dan la formación del esmalte. En este caso tenemos la amelogenina, ameloblastina y la amelotonina. Entonces, estas proteínas son las que mutan
Por lo tanto, genera lo que es una amelogénesis imperfecta. ¿Cuáles son las proteínas que generan mayor predicción de amelogénesis imperfecta? Son dos principales, con mayor prevalencia en la ameloblastina, la cual afecta en la primera fase del desarrollo del esmalte, lo cual genera una afección o un daño dental mucho más profundo. Por otro lado, también en la melatonina tenemos lo que es en la segunda fase de la mutación, que esta sería en la última fase de la formación del esmalte, lo cual es la fase donde este esmalte se clasifica y se endurece. Por lo tanto, es importante saber cuáles son las afecciones específicamente en cada etapa de la formación del esmalte. Clasificación de HMI. Se clasifican en tres diferentes tipos. La primera es amelogénesis perfecta hipoplásica. Esta se caracteriza por tener lo que son surcos y mayor porosidad en la cara de los dientes. Por otro lado, tenemos la amelogénesis imperfecta hipocalcificada, la cual se deriva dos en hipomaduración e hipocalcificación. La hipomaduración se refiere a que tiene una afección durante la etapa de maduración final del diente, por lo tanto lo genera un color mucho más amarillento opaco. Por otro lado, tenemos la hipocalcificada, que esta tiene lo que es una cantidad y espesor normal del esmalte, sin embargo, tiene un defecto en lo que es la mineralización de este esmalte. Por otro lado, tenemos la melogénesis imperfecta en taurodontismo, que esa es más denominada y clasificada debido a que genera mucho más hipersensibilidad, debido a que el taurodontismo se refiere a la afección en la cual presentamos distintos tamaños de la polpa. Por otro lado, tenemos los signos y síntomas de la cavidad oral, que se dividen por signos y síntomas. En la parte de los signos es algo que nosotros podemos observar con tranquilidad, la cual se puede dividir en coloración y la superficie del esmalte. ¿Cuál es la coloración de un HMI? Normalmente lo que es un marrón claro o gris amarillento, como se puede observar en las imágenes de la clasificación. Por otro lado, tenemos la superficie del esmalte, que por un lado se vuelve muy delgadizo y quebradizo, y en el caso, por ejemplo, de la amelogénesis imperfecta hipoplástica, se lo puede ver mucho más poroso comparado a las otras clasificaciones. Por otro lado, tenemos los síntomas. Los síntomas normalmente son la sensibilidad dental debido a la disminución de la cantidad del esmalte en el diente. Por lo tanto, si no hay esmalte, la parte estructural la más fuerte de nuestro diente, existen muchas fracturas, que es por este esmalte frágil. Y normalmente se pueden fracturar en la parte de más prevalencia, que son la parte de las cúspides. Y por otro lado, tenemos dientes más pequeños debido a que distintas partes del diente nos dan un grosor específico. Por lo tanto, a falta del esmalte, podemos tener espacios entre los dientes, los cuales nos pueden dar diastemas por la deficiencia de esmalte que presenta el paciente. Plan de tratamiento. Para el plan de tratamiento dividimos en tres fases, lo que es la parte de la prevención. También tenemos otra fase que puede ser la restauración tisular y dentaria y la final que es la rehabilitación estética. Para la parte de la prevención es importante motivar a nuestro paciente a que tenga una excelente técnica de higiene oral, es decir, la correcta técnica de cepillado. Es importante recomendar a nuestro paciente que utilice dentífricos florados debido a que por no tener la cantidad de esmalte necesario, el paciente podría tener muchísima más sensibilidad. Además, utilizar un cepillo de cerdas suaves para no eliminar de manera abrasiva o agresiva el remanente de esmalte dental. Y es importante recomendar al paciente que podría enjuagarse después de cada cepillado con agua tibia para así disminuir la hipersensibilidad dentaria. Por otro lado, tenemos la restauración tisular dentaria, que este se puede realizar con una pasta que es más conocida como Recaldent, que este en su composición tiene caseín, fosfopéptido y fosfato de calcio morfo, que este es una pasta la cual tiene partículas las cuales interactúan con la saliva, generando y promoviendo lo que es la remineralización de nuestro esmalte, lo cual ayuda a crear una obliteración de los túbulos dentinarios, disminuyendo la sensibilidad dentaria. Es recomendable aplicar esta pasta 1 o 2 veces al día durante 10 días para disminuir un poco la sensibilidad. Por otro lado, tenemos la rehabilitación estética, es decir, hay pacientes que no se sienten conformes con su estética al momento de presentar HMI. Por lo tanto, se recomienda lo que son para su restauración cementos de ionómero de vidrio de alta intensidad, pueden ser con o sin resina o simplemente lo que es una resina compuesta.
Es importante recalcar que se debe realizar un buen grabado en la superficie debido a que al momento de no presentar esmalte no se puede generar estas porosidades adecuadas para generar una buena adhesión. Como segundo diagnóstico diferencial tenemos la fluorosis dental. ¿Qué es? Este es un defecto cualitativo del esmalte dental que afecta a primeros molares e incisivos permanentes. Se presenta en esmalte con baja mineralización y mayor porosidad, como también una capa externa más débil y quebradiza. ¿Por qué ocurre? Ocurre por la exposición crónica a altas concentraciones de flúor durante la formación del esmalte, ya sea en agua potable, en suplementos o incluso ingesta de pasta dental fluorada. ¿Cómo ocurre esta? Esto ocurre porque el exceso de flúor interfiere en la maduración de los ameloblastos, lo que produce una retención de proteínas y una alteración del crecimiento cristalino del esmalte. La fluorosis podemos clasificarla en tres estadios: leve, moderada o severa, como podemos ver en las imágenes. Y ahora también debemos conocer sus signos clínicos generales, los cuales son que no causa dolor ni sensibilidad, es bilateral y simétrica, lo que afecta generalmente a todos los dientes formados en el mismo periodo. Y los niños afectados suelen presentar opacidades difusas sin una pérdida posteruptiva. Ahora, los signos y síntomas de la cavidad oral son los siguientes. Se presentan opacidades blancas difusas que pueden volverse amarillentas o marrones en casos severos, como podemos ver en la fluorosis severa. También tenemos que la superficie del esmalte intacta no tiene fracturas ni pérdida de tejido. Por otro lado, en casos graves puede haber una apariencia moteada, porosa o manchada, y también afecta principalmente a dientes anteriores y premolares. Ahora pasamos al tratamiento. Como mencioné antes, depende del estadio en el que se encuentre la fluorosis. Si esta es leve, no requiere tratamiento funcional, solo cosmético, es decir, microabrasión o blanqueamiento. Si esta se encuentra en etapa moderada, se requiere una microabrasión combinada con resinas compuestas para mejorar la estética. Por último, si esta es severa, se necesitarán carillas o resinas directas para cubrir las manchas. Y hablando de un diagnóstico diferencial, hablemos de la dentogénesis imperfecta, que es un trastorno hereditario del desarrollo de la dentina que afecta tanto a la lesión temporal como a la permanente. Se ve una mutación en el gen de SPP o Dentin Cell Phosphine Protein y se clasifica en tres tipos, en la 1, 2 y la 3. Además, hay que tomar en cuenta que los dientes con los signos clínicos se presentan con una coloración gris, azulada, marrón opaca o con translucidez, además con fracturas o pérdidas del soporte dentario. Y se relaciona mucho este síndrome con una osteogénesis imperfecta. Bueno, también hay que darnos cuenta que hay signos en la cavidad oral, que puede ser un desgaste rápido, fracturas, reducción de las cámaras pulpares y raíces cortas que son visibles en las radiografías. Y hablando de el HMI como tal, se diferencia de este. ¿Por qué? Porque el HMI es un defecto en el esmalte y la dentinogénesis imperfecta es un defecto en la dentina. Aparte de que el HMI solo es de incisivos y molares. Este es en todos los dientes. Bueno, ¿qué tratamientos podemos tomar en cuenta para la dentogénesis imperfecta? Los cuales son restauraciones adhesivas, coronas completas, restauraciones como carillas, incrustaciones. Pero ya en casos más severos, donde ya se llega a afectar bastante la dentina y ya no son restaurables estos dientes, deben hacer unas prótesis fijas, prótesis totales o implantes. Resumen personal del artículo Efecto de la hipomineralización incisivo-molar en la calidad de vida relacionada tanto con la salud bucal de niños y adolescentes.
El resumen personal de este artículo se refiere específicamente a distintas características que presenta el H&M, como ya fueron explicadas anteriormente. Sin embargo, me dice que este es un defecto cualitativo del esmalte, la cual tiene frecuencia en los primeros molares permanentes. Sin embargo, también se pueden presentar en los caninos, que es la parte incisiva, y también los segundos molares permanentes, pero con mayor prevalencia en los primeros molares permanentes. Clínicamente estas lesiones se pueden ver de color blanco, de color cremoso, amarillo o marrón, lo cual ayuda a generar lo que es un esmalte tanto frágil, poroso y susceptible a estos tipos de fracturas. Lo que más me gustó de este artículo es que indica que hay varios niños en edad preescolar que ya empiezan a preocuparse por su estética. Por lo tanto, al momento de tener este tipo de patología, puede evitar y puede ser muy susceptible a burlas, a una afectación en el bienestar personal, una insatisfacción tanto en el bienestar tanto personal emocional y por lo cual los niños evitan sonreír. Este tipo de patología tiene una prevalencia entre niños de 6 a 12 años que oscila en un promedio tanto de 7% al 35.4% a nivel mundial. Es decir, que este tipo de niños padecen de esta patología, lo cual genera cuando existe mayor pérdida de estructura dental. Existe una pérdida dental temprana en estos niños, por lo cual tienen que someterse a tratamientos ortodónticos mucho más tempranos comparado a otros pacientes. Además, para este tipo de pacientes es frecuente que se genere una desadaptación marginal de distintas restauraciones debido a que existe una disminución del esmalte, por lo tanto no existe una buena adhesión. Generalmente genera y resulta en la caída de varias restauraciones, lo cual genera mayor ansiedad en los niños, ya que esos niños necesitan 10 meses más intervenciones dentales que otros niños. Artículo número 2. Hipomineralización incisivo molar y lo que es un tratamiento eficaz tanto en el abordaje clínico en odontopediatría. En este artículo nos plantea acerca de varios factores que ya han sido repetidos anteriormente, que se refieren a las características, en el cual es un efecto cualitativo del esmalte que afecta específicamente en las etapas de lo que es la mineralización y la maduración de la amelogénesis. Este inconveniente surge a partir de lo que es el tercer trimestre de la gestación y durante los 36 meses de vida. Se ha evidenciado que por qué sucede este tipo de amelogénesis imperfecta. Se refiere a que genera una alteración, lo que es en el poder de la reabsorción de la matriz orgánica y de la inhibición de las enzimas proteolíticas de la parte del esmalte. Por lo tanto, generando unas características clínicas de color blanco crema, color amarillo, color marrón de la superficie externa del esmalte. Otros factores etiológicos del H&M se denominan como enfermedades respiratorias, lo que son fiebres altas, otitis media y consumo de antibióticos. Por otro lado, esta parte de la porosidad genera una hipersensibilidad. Pero ¿por qué esta porosidad y esta hipersensibilidad se relacionan? Debido a que cuando existe estos poros genera un ingreso de las bacterias dentro de los túbulos dentinarios, lo cual genera una inflamación de la pulpa. ¿Cuáles son los principales tratamientos que se utilizan para HMI? Es específicamente uno, selladora de fosas y fisuras; dos, utilización de ionómeros de vidrio para una reconstrucción y también aplicación de flúor y dentríficos remineralizantes, es decir, lo que son las terapias de flúor, como anteriormente lo vimos, la parte de el recaldente. El artículo sobre el cual voy a hacer mi resumen personal es una revisión sistemática y un metaanálisis sobre los factores etiológicos del HIM. Lo que dice el artículo es que la hipomineralización incisivo-molar se presenta como una alteración del esmalte con origen complejo, influenciada por múltiples factores prenatales, perinatales y postnatales que afectan la formación dental. El artículo también expone cómo condiciones como la fiebre, infecciones respiratorias o uso de antibióticos durante la infancia temprana se asocian con una mayor prevalencia de HIM, evidenciando su relación con la salud sistémica del niño. También se destaca que los factores prenatales, como enfermedades maternas o estrés durante el embarazo, podrían alterar el metabolismo del calcio y fósforo, afectando la mineralización del esmalte en formación,
del bebé. Por otro lado, el artículo me resulta muy valioso porque permite comprender que la HIM no debe verse como un defecto aislado, sino como un reflejo del estado sistémico del niño durante su desarrollo inicial, y que la identificación de factores de riesgos específicos permiten establecer estrategias educativas tanto para los padres como para los profesionales, lo que representa un avance en el abordaje preventivo de esta alteración. Como resumen personal, puedo entender que este artículo presenta una revisión exhaustiva sobre los avances actuales en la comprensión de la HMI, destacando la prevalencia mundial aproximadamente del 13% y su impacto clínico en la salud oral infantil. Los autores además analizan etiológicamente y multifactorial de la enfermedad, señalando la hipoxia perinatal, las infecciones tempranas y los agentes tóxicos ambientales que pueden alterar el metabolismo del fósforo y del calcio en los ameloblastos. Se enfatiza que el papel de factores genéticos, en particular mutaciones que afectan la secreción de proteínas en el esmalte, y se propone la interacción entre el ambiente y la genética determinan la severidad del caso clínico. En cuanto al manejo clínico, el artículo describe las estrategias preventivas y restauradoras, subrayando que el diagnóstico temprano es clave para evitar una ruptura posteruptiva del molar o del incisivo en su esmalte. Los autores concluyen que los odontopediatras deben adoptar una visión integral de la educación del paciente y sus cuidadores. La prevención continúa y el tratamiento individualizado según el nivel de la afectación. Bueno, desde mi análisis personal, este trabajo refuerza la importancia de abordar la HMI no solo como un problema estético, sino como una condición sistémica en repercusiones funcionales que requiere una gran empatía, seguimiento a largo plazo y comunicación constante con los cuidadores y la persona que padece HMI.